El peso de las palabras. El peso de las palabras. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Ya llegó septiembre, se fue Santa Rosa. Sigue nublado igual, sigue nublado, pero se fue el viento y la lluvia que azotaron la ciudad. Y yo estoy acá tomando unos mates en pijama con un poco de tortícolis, que está un poco mejor porque me puse a estirar y esas cosas y hacer ejercicios para recuperar la movilidad del cuello, porque contrario a lo que podemos pensar cuando nos duele algo, la quietud no siempre es buena. Hay que recuperar la fuerza y el movimiento, si no, los musculitos, tendones y cosas del cuerpo se acortan. Cosas del cuerpo. Me gusta esa definición. Y hablando de cosas del cuerpo, ¿no? La palabra cuerpo. Me puse a revisar escritos que tengo del blog y hay uno que quedó como inconcluso y que tengo más historias para escribir y contar, pero no las escribí todavía porque las voy procesando. A veces me pasa con las ideas al momento de escribir una historia, si es que es una historia, un cuento, un relato, o podría ser parte de una novela. Hay algo ahí de dejar que esa idea germine, crezca y tome diferentes dimensiones y a veces la misma idea vuelve de nuevo. Está interesante esto de anotar lo que a uno se le ocurre para no perder esa idea y a veces me parece que también está bueno hacer el ejercicio de perder la idea, entre comillas, y dejarla que vuele un poco por la mente y se transforme. Si esa idea vuelve con una modificación o algo distinto, creo que esa idea funciona. No todas las ideas que tenemos van a funcionar para lo que sea que queramos hacer. El mundo de la creatividad es así. No todas las ideas que tengamos van a funcionar. Y está bien. Está bien tener muchas ideas y que algunas sean pésimas, horribles, que digas, che, esta idea, nada que ver. Pero tenés que haberla pensado y a veces llevarla a cabo para ver qué efecto tiene. Tiene un efecto en vos, definitivamente. En la forma en la que creás algo. Y hace tiempo que se me vienen ideas, hablando de ideas, recontra redundante la palabra idea, no importa. Empecé a tener imágenes en diferentes situaciones de mi vida donde se me venían cosas muy hermosas con gente que no conozco o conozco muy poco, pero que en definitiva no, la mayoría es con gente que no es cercana. Y dije, che, ¿qué onda con esto? Porque esas ideas son fantasías con personas que no sé, pero aparecen en mi cabeza como escenas, es como si estuviera gestándose una peli adentro mío. Y me está pasando esto además en sueños, con historias que yo digo, che, pero alta historia acabo de soñar. Anoche, por ejemplo, tuve un sueño en el que yo salía con un chico y como que, no sé, nos llevábamos muy bien, pero salíamos por poco tiempo y este chico se moría. Se moría y yo iba al funeral de este chico. Y en el funeral había una amiga que estaba re enojada del chico este conmigo porque yo había estado con él y bueno, y como que estaba mal porque se había muerto y ella nunca había tenido la chance de decirle lo que sentía básicamente a este chico.
Y fue muy raro porque cuando yo iba al cajón, esto es hermoso, iba al cajón como a despedir, a ver el cuerpo para despedirlo, porque está bueno ese cierre de, bueno, te despido amigo, chau. El cuerpo se movía, pero se movía como si estuviera vivo y todos nos asustábamos y nos decían, no, esto es normal. Cuando los cuerpos mueren, a veces aparecen estos movimientos, pero eran movimientos que vos decías, no, está vivo este chico, no se murió. Era muy impactante el sueño, no me dio miedo, era impactante la palabra. Y tengo ahí como una historia que quizás se geste a partir de este funeral de un chico que no conozco. En la vida real he tenido fantasías con gente que me provocó algo. Su mirada, su pelo, su forma de moverse. Cuando uno escribe, aprende a observar. Para escribir hay que observar. Y hay que leer también. Pero sobre todo me parece que hay que hacer un ejercicio de aprender a observar. Aprender a escuchar. Aprender a no estar todo el tiempo hablando si yo quiero tener información para una historia. Si estoy hablando con alguien para, no sé, inspirarme o le hago una pregunta, me tengo que sentar y escuchar atentamente. Cuando entrenamos esa escucha atenta y observación atenta, lo que escribimos tiene otro efecto. Empecé para retomar un poco lo del cuerpo y las fantasías, empecé a escribir algo en el blog que se llama Los chicos que nunca besé. Me pareció un buen título. Veremos si dentro de unos meses me sigue pareciendo un buen título. A veces sucede esto, cambian las ideas. Y es como un poco una propuesta de exploración de textos eróticos que pueden continuar o van a quedar así. O sea, la idea es que haya un juego, a ver qué es lo que pasa, ¿no? A veces dejar la historia en un final que uno dice, pero yo quiero más. Hay que ver cómo se juega dentro de los textos eróticos con el lector o cómo se lo invita a que se entre en esa experiencia. El texto que publiqué, porque tengo otros pero no están publicados, los tengo que trabajar un poco, tenía que ver con un chico que vi cuando me fui a Córdoba 2 semanas y me quedé con una amiga y mi amiga uno de esos días se fue a hacer un tatuaje y la acompañé. Y en un momento subí, porque había lugar para que suba y no quedarme como esperándola mientras le hacían el tatuaje. Y cuando subí, había un chico que yo ya lo había visto antes de que subiéramos, que estaba leyendo un libro, sin mirar el celular, observando todo como muy tranquilo en su mesita. Ya me gustó, dije, me gusta el perfil de ese chico. Unos rulos muy lindos, ahí como no tan llamativos, pero estaban ahí. Y cuando subo, le estaban haciendo un tatuaje en el brazo derecho. Creo que le estaban tapando un tatuaje. Y no tenía remera. Bueno, dije, qué bien, el tatuaje estaba divino. Y él sin remera también. Pero más allá de eso, como del cuerpo, también el chico sacó un mate, nos convidó mate. Me pareció como, bueno, cordobeses siempre tomando mate. Un gesto muy lindo. Y se me empezó a gestar algo en la cabeza. Se me empezó a gestar algo que lo tuve días. Y la escena volvía y volvía y cada vez que volvía con más cosas, como con más información. Entonces ahí me di cuenta que tenía que escribir esto. Me di cuenta. Ahí supe que había una historia. Por lo menos algo a decir o algo a contar o algo a desarrollar. Pero porque volvía y volvía y yo estaba como, bueno, a ver. Me parece divertido ese ejercicio de algo que yo no escribo, pero vuelve todo el tiempo y lo armo y desarmo en mi cabeza. Me parece un ejercicio re interesante para hacer al momento de la escritura. Y en este escrito, que lo tengo acá, arranco diciendo algo así, ¿no? Nos encontramos en plena oscuridad.
Observo tus rulos incipientes, coloreados con el rojo de la luz cenital. La barba de 3 meses, porque tenía barba. Los ojos dulces bajo unas pestañas pequeñas y expresivas. Nos miramos y alrededor todos juegan con los cuerpos del otro. Nosotros permanecemos inertes, quietos. Nos dejamos llevar por nuestra respiración. El pecho sube y baja. Se enreda en el aire. De repente siento la punta de tus dedos tocando los míos. Se sumergen en mi piel y nadan hasta mis muñecas. Los cuerpos van aproximándose. Lento, oscuro. De a ratos te veo, de a ratos no. Este es el primer párrafo del texto. Y cuando hablo de los ojos dulces bajo unas pestañas pequeñas y expresivas, fue la mirada que capté cuando me pasó un mate o cuando le devolví el mate. Y dije, uff, qué mirada. Y todo el resto está construido en un lugar que no se sabe muy bien cuál es ese lugar. No estamos muy seguros, ¿no? Sabemos que no hay mucha luz, por eso de a ratos se ve y no se ve la persona, que hay más gente alrededor, que algo está pasando, algo va a pasar, algo más grande va a pasar. Porque hay mucha quietud que provoca una tensión. Nos dejamos llevar por nuestra respiración, el pecho sube y baja, se enreda en el aire. De repente, y ahí viene esto, siento la punta de tus dedos. Los personajes no se habían tocado hasta ese momento. Y de repente se tocan. Leve, chiquito. Se empieza a encender de a poco el fuego. Uno cuando hace una fogata o prende fuego en una chimenea o algo, no pones el tronco grande primero porque no prende. Tenés que poner las ramitas más chiquitas. Si tenés papel o algo así, ayuda. O hojas secas, ramitas secas, chiquitas, para que eso arranque un fueguito y prenda lo más grande. Pero hay que ir desde lo chiquito. Y después el texto sigue. Paramos cuando nuestros pechos se encuentran. No tengo corpiño. Me molesta usarlo cada vez más. A vos parece no molestarte. Mis pezones se endurecen por el roce con tu remera y balanceás el peso de tu cadera para acercarla a la mía. Me rozás la boca con tu aliento. Es dulce y amargo al mismo tiempo. Antes de entrar te vi tomando un fernet en la barra. Estabas solo, con tu libro. Leíste un rato hasta que te cansaste y empezaste a mirar a la gente. No sacaste el celular en ningún momento. Parecías disfrutar de los otros. Cuando llegaste a mí, busqué el piso y me sonrojé. ¿Qué pasó acá? Tenemos más data de qué hay en esos cuerpos, de que hay un acercamiento más íntimo entre los personajes. ¿Y qué hice? Usé elementos de esa observación, el libro, cómo observaba a la gente a su alrededor. Usé elementos de eso, de ese momento que capté, que observé, y le puse otros condimentos. Entonces, esto pareciera ser una fiesta, ¿no? Una fiesta donde la gente entra y pasan cosas. Y después viene el diálogo ahí. Los relatos pueden tener solo texto y no tener diálogo directo. Podría haber un diálogo indirecto. Hay muchas formas de trabajar el diálogo. Hay que saber dónde ponerlo. Y acá, donde entramos en una escena íntima y al mismo tiempo un poco de info de dónde se conocen de antes, viene un pedido. Lo que sigue a este párrafo es un diálogo. Dámelo, te digo y noto por tus cejas fruncidas que no me entendés. Te acercás a mi boca con el oído para entender mejor. Dámelo, repito. Sonreís torciendo la comisura izquierda y relajando la frente. ¿Qué querés que te dé? Consultás casi en un susurro y deslizando tus labios ensalivados por mi lóbulo derecho. Dámelo todo.
Ahí terminó el diálogo. Agarrás mi cintura de sopetón, abrís tu boca y saboreás el borde de mi cuello. Empiezo a retorcerme sobre mi espalda. Con la otra mano recibís el peso de mi cuerpo y me acercás a vos. Empiezo a vibrar desde el centro de mis piernas, expandiéndome. Creo que adivinaste mi lugar favorito para ser besada, porque sentí el mismo aroma de tu aliento detrás. Estaba intentando apaciguarme con la mano en el cuello, acariciándolo lento y cerrando los ojos con el fin de disfrutar. Abro los párpados y te miro fijo. Me besas de lleno en la boca, con toda la lengua acariciando la mía. Mis muslos están mojados por la transpiración y el calor. Es verano. Llevo una pollera negra, corta, una musculosa del mismo color. Me saqué la campera de jean hace un rato, la dejé por ahí. Quiero arrancarte el remerón negro, el jogging, tirarte al piso y montarte como una potra salvaje desenfrenada. Atino a pellizcar el culo y apretar tu erección contra mi pubis. Te reís y me sacás la mano. Vení. Me voy a detener ahí. Tengo 2 párrafos que esto puede ser trabajado en una reescritura. La reescritura es necesaria. Hay cosas que yo ahora estoy leyendo en voz alta y quisiera como modificar o editar. Pero en estos 2 párrafos hay una mezcla entre qué pasa en ese momento y cómo es que, porque no se conocen estas personas, cómo es que uno de los personajes adivina que el cuello es el lugar sensible del otro. Porque el otro personaje que está en la barra con su libro la observa que se toca el cuello y cierra los ojos. Ya se están viendo desde antes. Entonces es interesante que la conexión empezara desde un momento anterior. ¿Para qué? Para empezar a gestar algún tipo de intimidad. Para gestar algo de intimidad y conexión con otro, se empieza de a poco, desde lo chiquito, desde la observación además. Y bueno, hay muchas descripciones acá que van ahora sobre qué ropa llevan, qué tienen puesto, qué deseo tienen, qué impulsos hay que todavía no salieron. Y hay un vení. Y el párrafo siguiente dice, sigo tu invitación a un espacio más privado del predio. Ya entendimos que están en un lugar. Ahora se fueron a un reservado. Terminamos en un cuarto con una luz baja. En la esquina hay un balde arrumbado, un trapo de piso sucio y un escobillón con una pala. En la otra punta hay un colchón muy fino. Nos trepamos sobre él como 2 fieras que colisionan en el medio de la selva para ver quién domina a quién. Bien. Este no es un reservado cualquiera. Se metieron en un cuarto de servicio, quizás un cuartito, donde hay un colchón y bueno, la gente quizás va a ese colchón o no. O nos da la sensación de que quizás vive alguien ahí, no lo sabemos. Pero se van a un lugar más reservado, tenemos otro ambiente, ahora se ven, los personajes tienen otra visión de ellos mismos y del otro. Y sigue, nos desnudamos por partes, dejamos todo afuera, mi musculosa, tu remera, mi pollera, tu pantalón. Explorás mis pechos con tu lengua. Recorres de forma circular mi espalda baja con tus manos. Mi pelvis queda frente a tu boca. Olfateás por encima de la bombacha. La besás. Te agarro la cabeza con las manos. Meto mis dedos entre tu pelo y el perfume, almizclado, invade mis fosas nasales. En un solo movimiento quedo sin nada y con tu boca pegada a mi monte de Venus. Saboreás cada parte como una comida muy cara y sabrosa. Vas despacio, haces la presión justa y succionás cuando ves que estoy disponible para sentirlo. El calor llena mi cara. El corazón late muy rápido. Quiero dártelo todo, ahí, pero tus ojos me piden que espere. Te hago caso. Algo muy sagrado y muy anterior a esta existencia me pide obedecerte. ¿Ya nos conocíamos? Ahí termina. De repente el texto empieza a virar hacia otro lugar. Empieza de una escena
que no necesariamente tiene que decirlo todo, sino que esto está escrito desde el punto de vista de una primera persona que es mujer y que está experimentando la situación a través de su cuerpo. Y aparece la conexión, de nuevo, son dos personajes, uno muy atento al otro, con cuidado, con respeto. Esto me parece interesante traerlo porque, y acá viene la reflexión, ayer fui a ver 9 semanas y media al cine, que es una película del 86, muy vieja. Nunca la vi en pantalla grande porque yo en el 86 no existía, soy una niña de los 90. Y ahí el concepto de erotismo y la historia y los personajes que están basados en una novela son totalmente tóxicos. De hecho, se plantea una relación de dominación y sumisión en esta película, donde muchas veces no está el consentimiento. O sea, no está el consentimiento. Y eso me parece algo importante a destacar, porque ¿qué tipo de historias son las que se han escrito hasta la fecha en relación al erotismo? ¿Qué es lo que abunda en las películas y las series hoy? Porque siguen existiendo esas historias donde hay sufrimiento, dolor, no hay consenso, y eso se vincula al erotismo. ¿Por qué estamos consumiendo eso y por qué esa es la forma en la cual uno llega a una situación de placer? Porque se puede llegar al placer a partir de la observación, al respeto y el consenso. Además, a ver, en el mundo de la literatura cada uno escribe lo que quiere y también hay que tener en claro otra cosa, que es que los personajes hablan y dicen y existen y uno como no se tiene que enojar con eso, porque hay historias muy terribles, que tienen componentes eróticos con personajes muy desagradables. Y también es interesante lo que provoca un personaje desagradable en el lector. Mi reflexión tiene más que ver con qué muestra quizás de la época o qué muestra quizás la historia de la forma en la que nos vamos vinculando a lo largo de la vida. ¿Cuándo podemos poner límites? ¿Cuándo podemos ser más conscientes y disfrutar del momento? Fíjense que en este relato los personajes no es que, van, se acuestan y ya. Y todo se termina en él acabó o ella acabó y ya está y se acabó el relato. No va por ese lado. Cuando queremos hacer una construcción sobre el erotismo, un relato erótico, también me parece que es de menos a más. Fuera de mi texto, que estoy quizás analizando ahora, escribir con la temática del erotismo presente tiene que ver mucho con poder conectarse uno además con uno mismo y observar cómo nos conectamos con nosotros mismos. Hoy también estamos en un periodo por lo menos yo voy a hablar desde la perspectiva de una mujer de 34 años que vive en Buenos Aires. Y sintiéndome en este momento de mi vida bastante afuera de ciertas cosas que suceden en mi generación. Afuera porque elijo hacer otras cosas. Quizás no elijo salir con 5 personas una misma semana. No digo que esté bien ni mal. Yo no elijo eso hoy, en algún momento lo hice. Pero porque estoy mucho más observadora y atenta de mí. Y sí, teniendo como muy en claro que los vínculos que quiero que tengan consenso, respeto, y que no sea para llenar un vacío, que el vacío igual también es una oportunidad, pero para llenarme de vaya uno a saber qué.
y que sea desde un lugar consciente y responsable ese vincularse, para las dos partes. Me parece que cada relato y cada historia lo que hacen es mostrar, quizás en algunos casos, un síntoma de época. ¿Habrá sido 9 semanas y media como la muestra de un síntoma de la época, de ese momento? Que no desapareció. Me parece que esos vínculos siguen existiendo, que están ahí, que de alguna manera continúan en lo que cada uno arma en su psiquis, el personaje que cada uno se arma y que otros también arman sobre uno. Pero no porque eso esté presente implica que no hay otras maneras de vincularse y por ende de escribir historias y de contar historias. ¿Cuáles son las historias que hoy están ahí y podés explorar? Me parece mucho más interesante cuando, de alguna manera, no para ni siquiera publicar un libro, solo para, incluso como ejercicio personal, ver si hay historias dentro de nuestras propias fantasías que a veces podamos tener con alguien que no conocemos. Y tener una fantasía no implica que tenga que pasar algo con esa persona. Si sos una persona, como yo, muy fantasiosa, en el buen sentido, para mí es fantástico ser alguien fantasioso o fantasiosa. ¿Por qué? Porque yo lo llevo al terreno de la escritura y lo escribo. Y me sirve para armar historias que me parecen como interesantes para también compartir. Son historias que activan los sentidos de quien está del otro lado y los activan desde un lugar, me parece, diferente al que lo puede hacer un consumo audiovisual. Y amo el cine, amo las pelis. El mundo series, lo voy a dejar ahí como, porque hay algo que no me termina de gustar de las series. Si bien hay buenas historias en algunos casos, hay algo de ese consumo que lo hablaré en otro momento que no me termina de cerrar. Pero las historias que contamos hablan de nosotros y nuestras experiencias. Para mí sería re interesante si más gente se animara a escribir sobre sus fantasías, porque cada fantasía, para cada persona, es totalmente distinta. No hay una fantasía igual a la otra. No hay un sentir igual al otro. Sin embargo, nos venden historias que nos condicionan a pensar que tengo que estar del lado A o del lado B. Y si quiero ver el lado Z, ¿cuál es el lado Z de una historia? A esto voy con el episodio que acontece en esta fecha. Este 1 de septiembre estoy grabando, probablemente lo suba en la semana. ¿Qué pasa con las historias, las narrativas de las historias que nos contamos en la cabeza? Esa narrativa, ¿cómo se construyó? ¿Cómo te construiste vos esa historia que tenés en la cabeza? Bueno, tenés un montón de consumos por fuera tuyo, o sea, en la sociedad. Y también de conversaciones y de síntomas de época, de qué pasa hoy, por ejemplo, con gente de mi edad, de mi generación, que lo escucho mucho en grupos de amigos, que, de nuevo, no estoy juzgando, estoy observando que no toleramos conocer a alguien. Y no implica que te vayas a casar con esa persona, o casar como si fuera lo único, ¿no?, que uno puede hacer en conjunto con otro ser humano, crear algo, ¿no? Cuando estás con una persona podés crear algo. Cuando te acostás con una persona podés llevar ese vínculo a algo creativo, que no implica que tengas que tener hijos. Como que siempre vamos a las asociaciones más cercanas. Me caso, tengo hijos. Hay otras posibilidades que no sabemos cuáles son. Pero ¿qué pasa hoy que no encaramos los vínculos desde ese lugar? Desde conectarnos genuinamente.
desde los sentidos, desde quienes somos en verdad, de lo que soñamos, lo que queremos hacer. Tampoco implica que si vas a conocer a alguien tengas que irte a vivir. O sea, salgamos de los lugares conocidos para entrar en un terreno desconocido y que nos puede reflejar algo diferente sobre nosotros. Y viene toda esta reflexión porque hoy percibo que muchas personas salen en simultáneo a veces con otras personas o como no se dan el tiempo de realmente saber quién es la persona del otro lado. Es como que... Y de repente saliste con una persona y tenés a otra ya del otro lado del teléfono invitándote a salir después de una cita que ya tuviste y así, como consumir relaciones y vínculos como si fuera una obligación o como si no pudiéramos soportar estar solos. No pudiéramos tolerar elegir la soledad, un momento de soledad, un momento de estar con uno. Porque cuando aprendes a estar con vos y a tolerar también tus cosas humanas, aprendes también a tolerar al otro. El amor se trata de tolerancia también. Los vínculos los vínculos sanos por lo menos, ¿no? De poder tener ahí un conocimiento de cada uno y poder compartirlo desde un lugar sano, lo más sano que se pueda. Ahora, con este relato que traje hoy, este relato erótico, hay un factor de cuidado y observación de los personajes. Hay un factor de cuidado y observación. Y aparece, ¿no?, esta idea de, ¿nos conocemos de otra vida? Bueno, ya ahí me puse mística. Más allá del erotismo y la mística y todo esto que hoy convoca el podcast, quiero destacar esto de cómo nos contamos historias, cómo contamos historias. La palabra tiene un peso. Me gusta el nombre, el peso de las palabras para el podcast y el blog porque tienen un peso que no con la palabra peso hablo de algo malo, pero tienen un impacto en nosotros. Y generan acciones, movimientos, inacciones. No sé si existe esa palabra, pero la acabo de inventar, no me importa. Entonces, creo que a veces estamos muy condicionados y reprimidos de querer contar las historias que queremos contar, aunque sea en un papel. Y censurar cualquier fantasía solo porque yo no puedo pensar esto, qué pensamiento impuro. No, para nada. La libertad se construye también pudiendo expresar las fantasías y no con ánimos de que algo realmente suceda, sino con ánimos de explorar y jugar y conectarnos con algo muy preciado adentro nuestro. Poder ser íntimos con nosotros mismos, tener intimidad con uno mismo. Se trata de eso. Se trata de eso el escribir sobre erotismo, y me está haciendo ruido la panza porque tengo hambre y estoy tomando mate. Me voy a ir a comer ahora en un rato. Pero en una época en la que todo es muy rápido, donde las cosas tienen que durar un minuto. Este podcast larguísimo salió hoy. Si dura media hora, dura media hora. Si dura una hora, dura una hora. No importa, pero yo veo una conexión entre todas estas cosas que parecen aisladas, pero que confluyen en un mismo lugar. Hoy la fantasía y la imaginación son un bastión necesario para mantener nuestra psiquis también en paz y armonizada y equilibrada. Y si es un relato erótico lo que vos querés escribir, ¿cómo lo escribirías vos? No quiero que lo escribas
No quiero que si vas a escribir lo hagas desde un lugar de lo que vos crees que es la sensualidad, el erotismo sobre todo. Sino, no es lo que vos creas que es lo que experimentás realmente. Porque a veces las creencias vienen atadas a ideas que no son nuestras, que vienen de la familia, de las amistades, de la sociedad en general. El tabú, no tiene que ser tabú hablar de lo que uno desea y lo que uno fantasea, porque no hay peligro en escribir sobre nuestras fantasías, no hay peligro alguno, no hay enemigo alguno. Está todo por descubrir, todo. Yo no necesito conocer a esta persona que me sirvió de inspiración para un relato. No necesito tener realmente un vínculo con esa persona, pero puedo jugar con esa idea, con esa imagen, y puedo construir algo que me devuelva mi capacidad de juego y mi capacidad de creatividad. Puedo hacer algo para devolverme otra cosa que quizás no habría visto si yo no me animaba a escribir sobre esta historia, este breve relato. Así que les invito a que, si tienen una fantasía, la escriban como les salga. Escríbanla. Pero quiero que escriban de esa fantasía que les da un calor que ustedes dicen, ay, si mi madre y mi padre leyeran esto, quedó desterrada de la familia. Quiero que escriban eso. Y que lo hagan sin pensar en quién joraca lo va a leer. Escríbanlo, reléanlo. Cuando lo relean, después de darle unos días, reléanlo y vean qué es lo que hay ahí, después de relearlo. ¿Qué es lo que queda? Y podamos modificar algo y alguna otra cosa. Y el permitirnos expresar también nos abre la cabeza, quizás a experimentar otras cosas en nuestra vida. Otro tipo de relaciones, vínculos, juegos, etc. Nos devuelve algo la fantasía. Así que quien se anime, me encantaría saber qué están escribiendo sobre sus fantasías. No me lo tienen que compartir, o me lo pueden compartir, lo que quieran, pero si esto les sirve para poder atravesar esta experiencia humana desde otro lugar y usando su capacidad creativa, que la tiene todo el mundo es creativo, todo el mundo es creativo, de diferentes formas, todo el mundo lo es. Si lo hacen, disfrútenlo. Regálense ese momento. Y regálense ese momento, les propongo además con esto, con una propuesta desde el erotismo. Bueno, ¿qué es el erotismo para ustedes? ¿Qué es? Descúbranlo.